Una camarera negra es objeto de burla por sus cicatrices. Hasta que un veterano se sorprende al reconocer el tatuaje de la unidad. El café estaba caliente, pero las escaleras estaban más frías. Mientras Alicia se servía más café en sus mangas largas, las risas surgieron de la cabina 4, burlándose de la cicatriz en su muñeca. No dijo nada, pero un hombre la miró con más atención y se quedó paralizado. ¿Desde dónde la ves? Mapa del mundo. Avísame abajo. Carl se sentó en su rincón, dándole vueltas a la cabeza con el inesperado descubrimiento. Alicia volvió a sus tareas, pero Carl no podía quitarse de la cabeza la imagen de sus cicatrices y la silenciosa resiliencia en sus ojos. Había estado en demasiados lugares, había visto demasiadas cosas como para no percibir el peso de lo que ella había soportado. Pero ¿por qué estaba allí, en ese tranquilo restaurante, con mangas largas incluso cuando el calor parecía insoportable? El restaurante no era gran cosa, solo un local que todos en el pueblo conocían. Las cabinas descoloridas, la gramola crepitante en la esquina y la suave charla de los clientes habituales que lo habían convertido en su segundo hogar. Alicia había trabajado allí durante años, siempre amable, siempre profesional. Sin embargo, Carl nunca la había visto conectar de verdad con nadie. Era como las paredes desgastadas del restaurante, resistente pero distante, una mujer que había aprendido a sobrevivir, pero a no ser vista. Mientras Carl sorbía su café, no pudo evitar preguntarse sobre su historia. ¿Qué había pasado? ¿Qué la hacía ocultar tanto de sí misma? Su curiosidad crecía, pero más que eso, era el profundo respeto que sentía por cualquiera que hubiera servido en el ejército lo que lo atraía. Necesitaba conocer su historia, incluso si ella no estaba lista para compartirla. Pasaban los días y Carl regresaba al restaurante cada mañana, sentado en su sitio habitual. Charlaba con los clientes habituales, contaba algún chiste aquí y allá, pero siempre mantenía la vista fija en Alicia. Notó su agotamiento. No era solo fatiga física por los largos turnos. Era un cansancio silencioso y desgastado, de esos que no se pueden quitar con el sueño. Cada sonrisa que esbozaba parecía un poco forzada, sus gestos un poco más mecánicos. Carl conocía esa mirada demasiado bien. Un día, después del ajetreo matutino, Alicia fue a rellenarle el café. Sus movimientos eran lentos, casi deliberados, y Carl notó que llevaba las mangas ligeramente arremangadas, como si lo hubiera olvidado. Por un breve instante, Carl vio la extensión de las cicatrices que se retorcían alrededor de su muñeca, las marcas de algo más profundo que la piel. Se le encogió el corazón. No se trataba solo de una batalla con armas. Era una lucha por la supervivencia que iba más allá del campo de batalla. Decidió acercarse a ella con delicadeza. Alicia, tenía pensado preguntarte. Serví en la 173ª División Aerotransportada. Vi tu tatuaje el otro día. También estuve en la provincia de Kuner. Hace mucho tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par. Un breve destello de sorpresa cruzó su rostro. Pero no había miedo ni ira, solo la misma fuerza silenciosa que parecía rodearla. Se apoyó en el mostrador, mirándose las manos un momento antes de hablar en voz baja. Sé quién eres, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Yo también estuve en la 173ª División. Formé parte del equipo que ayudó a evacuar civiles cuando perdimos a tantos. Carl sintió un nudo en la garganta. No era solo una camarera escondida tras sus mangas largas. Era alguien que había presenciado horrores, alguien que había pagado un precio que conocía muy bien. Podía sentir el peso de las palabras flotando entre ellos, un entendimiento tácito que ninguno de los dos tenía que expresar. Ambos habían estado en la guerra, pero la batalla de Alicia no se detuvo al dejar el campo. La había seguido hasta este pequeño restaurante en Georgia. La conversación entre ellos fue breve pero impactante. Ninguno de los dos habló de los detalles de aquella terrible época en la provincia de Kuner. No había necesidad. El dolor era demasiado real, demasiado crudo para revivirlo.
En cambio, Carl simplemente asintió y le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Más tarde ese día, Carl vio entrar de nuevo al mismo grupo de clientes que se había burlado de Alicia. Esta vez, Carl no era solo un espectador. Era testigo de su fuerza, de las cicatrices que contaban su historia. Y no iba a permitir que nadie la menospreciara de nuevo. Mientras los clientes comenzaban a bromear a gritos, Carl se puso de pie. Su rostro curtido, surcado por años de experiencia, se suavizó hasta adquirir una expresión resuelta. Se acercó a la mesa, con movimientos lentos pero pausados. Con voz tranquila y autoritaria, se dirigió al grupo. ¿Ven a esa mujer detrás del mostrador? Es una heroína. Una soldado que luchó por este país, que sangró por él, y no les debe ninguna explicación por sus cicatrices. Muestren algo de respeto. La sala quedó en silencio. Alicia no levantó la vista. Simplemente se mantuvo de espaldas al grupo, con la cabeza ligeramente agachada, pero Carl pudo ver que sus hombros se relajaban un poco, con un atisbo de alivio en su postura. Los clientes, ahora visiblemente avergonzados, guardaron silencio. El líder del grupo, un joven con expresión avergonzada, murmuró una disculpa. Fue suficiente para que Carl asintiera y volviera a su asiento. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. No se trataba solo de defender a Alicia. Se trataba de defenderla. Al volver a sentarse, Carl no podía evitar la sensación de que apenas comenzaba a comprender las capas de su historia y de que Alicia era mucho más de lo que ella misma estaba dispuesta a admitir. Si este momento te conmovió, dale me gusta al video. Y si alguna vez has defendido a alguien que lo necesitaba, comparte tu historia en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Carl? Los días pasaban, pero algo había cambiado entre Carl y Alicia. Ella seguía sirviéndole el café cada mañana, pero había un sutil cambio en su actitud. Una ligera dulzura en su mirada, una disposición a disfrutar de los momentos de tranquilidad entre sus palabras. Y, sin embargo, la pesadez persistía. Era una carga difícil de soltar. Alicia no era solo una camarera. Era una mujer que había visto lo peor de la humanidad, que había sobrevivido al caos de la guerra, solo para regresar a una vida que sentía indigna de su sacrificio. Una tarde, Carl entró al restaurante y se encontró con la habitual multitud bulliciosa. Pero se respiraba un ambiente tenso. Alicia estaba en el mostrador, de espaldas a él, con los hombros tensos mientras hablaba con un hombre con uniforme militar, alguien que Carl no reconocía. El hombre estaba demasiado cerca, con la mano apoyada en el mostrador, su voz demasiado alta, demasiado persistente. Carl notó cómo Alicia se tensaba. Había algo en su postura, una inquietud silenciosa pero inconfundible. La curiosidad lo despertó y, sin pensarlo, Carl se levantó de su asiento. Se acercó al mostrador y posó una mano suavemente sobre el hombro de Alicia. ¿Todo bien?, preguntó con voz tranquila pero firme. Los ojos de Alicia se clavaron en él, y por un segundo hubo algo en su expresión, un destello de miedo, o quizás algo más profundo, más personal. Sin embargo, lo disimuló rápidamente, ofreciéndole una pequeña sonrisa forzada. No pasa nada, Carl. Solo fue un malentendido. El hombre uniformado se giró hacia Carl, evaluándolo. ¿La conoces?, preguntó con tono condescendiente. Sí, respondió Carl simplemente, con voz firme. Y te agradecería que le dieras un poco de espacio. El hombre rió, claramente sin tomar a Carl en serio, pero había algo en la mirada fija de Carl que lo hizo detenerse. Miró a Alicia una última vez, deteniéndose demasiado tiempo, antes de darse la vuelta y salir del restaurante, murmurando algo. Alicia dejó escapar un suspiro de alivio cuando la puerta se cerró tras él. Se quedó allí un momento, todavía de espaldas, con los dedos ligeramente temblorosos mientras limpiaba la encimera. Carl permaneció en silencio, esperando a que hablara. Finalmente, se giró para mirarlo, con expresión cansada. No quería que vieras eso, susurró.
Carl la observó atentamente. ¿De qué se trataba? Dudó. Las palabras claramente no le resultaban fáciles de pronunciar. No es nada. Solo alguien de mi pasado. Alguien que no entiende que no todos los que visten el uniforme tienen la misma historia. No todos regresan de la misma manera. A Carl se le encogió el corazón. Había pasado por sus propias batallas, había visto cómo la gente luchaba por encontrar su equilibrio después de la guerra. Pero esto era diferente. Alicia no solo luchaba con su pasado. Cargaba con el peso de las expectativas que otros tenían de ella. Y estaba cansada. Lo siento, dijo Carl en voz baja. No tienes que explicarme nada. Pero te diré una cosa, Alicia. Lo que sea que hayas pasado, no te define. Estás aquí ahora, y sigues de pie. Eso es lo que importa. Su mirada se suavizó, pero aún había un destello de algo indescifrable en ella. Al principio no respondió, pero Carl notó que apreciaba sus palabras. El silencio entre ellos no era incómodo. Estaba lleno de comprensión, el tipo de comprensión que solo llega cuando dos personas han compartido algo más profundo que una simple conversación informal. Cuando Alicia se giró para irse, Carl volvió a ponerle la mano en el hombro. No estás sola en esto, dijo en voz baja, pero llena de sinceridad. Nunca lo estarás. Más tarde esa noche, Carl regresó al restaurante, sintiendo el peso de sus propios pensamientos. No podía dejar de pensar en las palabras de Alicia. Sus cicatrices no eran solo físicas. Eran emocionales, tan profundamente enterradas que incluso ella parecía evitar tocarlas. Pero Carl sabía algo que Alicia aún no entendía. La única manera de sanar era afrontar esas cicatrices. Se sentó en silencio, en el mostrador esperándola. Cuando ella por fin apareció, le dedicó una cálida sonrisa. No necesitó decir nada. Y él no necesitó preguntar más. La conexión que tenían era tácita, pero estaba ahí, real y sólida. Mientras ella le servía otra taza de café, Carl se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. Alicia, he estado pensando, empezó lentamente. No tienes que cargar con todo sola. Ya has hecho mucho. Deja que alguien te ayude a llevar la carga. No se trata de ser fuerte. Se trata de saber cuándo pedir ayuda. Su mano se detuvo, con la cafetera suspendida sobre la taza. Alicia lo miró. De verdad. Lo miró como si lo viera por primera vez. Y por primera vez en mucho tiempo, Carl vio un destello en sus ojos, un atisbo de esperanza. Los días siguientes fueron pesados, como el aire húmedo de Georgia que lo impregnaba todo. Carl notó el cambio en Alicia, no en su comportamiento, sino en su postura. Estaba empezando a sentir menos ese peso invisible. Lenta y silenciosamente, las palabras de Carl habían empezado a calar hondo en su corazón, aunque no estuviera preparada para admitirlo. Notó los más mínimos cambios, la ligera relajación en sus hombros al hablar, su sonrisa más amable. Pero Alicia seguía siendo una mujer de pocas palabras, y Carl sabía que su historia era más compleja de lo que dejaba entrever. Entonces, una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse tras el restaurante, la tormenta finalmente estalló. Carl llegó a su hora habitual, sin esperar nada fuera de lo común. Se sentó en la barra, recorriendo con la mirada el menú. Pero su mente estaba en otra parte. El aire en el restaurante se sentía diferente, cargado de algo no dicho. No tardó mucho en darse cuenta de que Alicia no era ella misma esa noche. Apareció en la barra, pálida, con las manos ligeramente temblorosas mientras le ponía una taza de café delante. Pero no fue el café lo que llamó la atención de Carl. Fue su mirada. No lo miraba como solía hacerlo. Su mirada era distante y su expresión era de silenciosa desesperación. Alicia. La voz de Carl era suave pero firme. ¿Está todo bien? Dudó un momento, luego se sentó lentamente frente a él,
agarrando nerviosamente la taza de café con los dedos. Sus ojos estaban llenos de algo que Carl había visto antes en soldados que había conocido a lo largo de los años. La mirada vacía de alguien que había enterrado su dolor tan profundamente que amenazaba con liberarse. «Ya no puedo, Carl», dijo en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo he intentado con todas mis fuerzas. Pensé que podría escapar de ello. Dejar atrás todo lo que he pasado, pero no puedo». A Carl se le encogió el corazón. Se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada de ella. «¿De qué estás hablando, Alicia?». Tragó saliva con dificultad, con los labios temblorosos. «Las cosas que vi, las cosas que hice, todavía me acompañan. Me persiguen. Pensé que podría vivir una vida normal. Que si me esforzaba lo suficiente y mantenía la cabeza gacha, tal vez podría olvidarlo. Pero cada día, es como si llevara un peso que nadie puede ver. Y simplemente no sé cuánto tiempo más podré seguir adelante». A Carl se le encogió el pecho al escucharla. Conocía la sensación que ella describía. El peso de la guerra, el trauma no mencionado. No se desvaneció sin más. Dejó cicatrices que nadie pudo ver, pero siempre estuvieron ahí, acechando justo debajo de la superficie. Alicia había llevado las suyas durante tanto tiempo sola, sin nadie en quien apoyarse. Y ahora la estaba destrozando. «Alicia», Carl le dijo suavemente, «no tienes que llevar esto sola». «Ya no». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se las secó rápidamente, intentando mantener la calma. «No sé cómo soltarlo, Carl. No sé cómo perdonarme por lo que he hecho. Por la gente que no pude salvar». El corazón de Carl la dolía. Él sabía que esta batalla era una que ella tendría que librar a su manera, pero también sabía que no tenía que librarla sola. «No te voy a decir que va a ser fácil», dijo Carl, con la voz cargada de emoción. «Pero te diré esto, la sanación no se produce de la noche a la mañana. Y el perdón, bueno, eso lleva tiempo. Pero no tienes que afrontarlo todo ahora mismo. Paso a paso. No estás sola en esto. Tienes gente que se preocupa por ti. Yo me preocupo por ti». Hubo una larga pausa entre ellos. Y por un momento, el único sonido en el restaurante fue el suave zumbido del refrigerador del fondo. Alicia miró a Carl. Realmente lo miró como si lo viera por primera vez. Lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa que hablaba de algo más profundo, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. «Ope, nunca me habían dicho eso», susurró. Carl puso una mano sobre la de ella. Su tacto era cálido y reconfortante. «No necesitas ser fuerte. Todo el tiempo. Está bien dejar que alguien te ayude a llevar el peso. Por primera vez», Alicia pareció exhalar de verdad, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. «Gracias, Carl. Gracias por verme, por no darme la espalda». Carl asintió con voz suave. «No tienes que agradecerme. Me alegro de que estés aquí». Cuando Alicia se levantó para volver a sus deberes, se detuvo un momento y miró a Carl. Había algo diferente en sus ojos. Un destello de algo que había enterrado en lo profundo de sí misma durante tanto tiempo. Un destello de fuerza, de sanación y de paz. Más tarde esa noche, Carl salió del restaurante con una sensación de tranquila satisfacción. Sabía que el viaje de Alicia no había terminado. Ni de lejos. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sintió esperanza. Tal vez, solo tal vez, Alicia estaba empezando a ver que ella no tenía que cargar con todo sola. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. El ambiente en el restaurante había vuelto a cambiar, pero esta vez era más ligero, menos opresivo, más esperanzador. Carl había notado el cambio en Alicia durante las últimas semanas.
No era la misma mujer que entró por primera vez en ese restaurante con un dolor distante y oculto. Seguía siendo reservada, aún llevaba sus mangas largas, pero había algo diferente en su forma de comportarse. El peso ya no era tan pesado. Había empezado a abrirse poco a poco sobre las cosas que había dejado atrás en la provincia de Kuner, sobre los sacrificios que había hecho y sobre las cosas por las que aún necesitaba perdonarse. No fue fácil, pero fue un progreso. Una noche, Carl notó algo que no había visto antes. Alicia se reía. No era una risa forzada, no estaba teñida de tristeza ni agotamiento. Fue una risa plena y sincera, de esas que Carl no le había oído en todos los meses que llevaba viniendo al restaurante. Estaba de pie en la barra charlando con uno de los clientes habituales cuando el hombre contó un chiste que la hizo reír entre dientes. Era tan raro, tan inesperado que pilló a Carl desprevenido. Sonrió para sí mismo, sabiendo que ella había dado otro paso, aunque fuera pequeño. Pero justo cuando las cosas parecían calmarse, el mundo tenía otros planes. Esa noche, se desató una tormenta. El cielo se oscureció y el viento arreció en ráfagas que sacudían las ventanas del restaurante. La luz parpadeó varias veces y se oyó el sonido de un trueno lejano, como una advertencia. Mientras la tormenta arreciaba, Carl se sentó en su sitio habitual, mirando la lluvia golpear las ventanas, mientras sus pensamientos volvían a Alicia y a sus pasos. Entonces la puerta se abrió de golpe y el hombre que una vez le había causado tanta incomodidad a Alicia, el soldado de su pasado, entró. Su uniforme estaba recién planchado, su comportamiento inalterado. Recorrió la habitación con la mirada antes de posarse en Alicia detrás del mostrador. Carl notó la tensión inmediata que la invadió, su cuerpo tensándose al notarlo. Por un momento, se hizo el silencio. Alicia no se movió al principio, pero Carl vio que sus dedos se crispaban. Ese tipo de movimiento involuntario que alguien hace cuando se enfrenta a algo que quiere evitar. Algo que le trae recuerdos que no está listo para afrontar. Carl se levantó y se acercó a ella. Su presencia era tranquila pero tranquilizadora. Alicia, está bien, dijo Carl en voz baja. No tienes que afrontar esto sola. Pero Alicia ya había tomado su decisión. Apretó la mandíbula, enderezó la espalda y caminó hacia el hombre. Sus pasos resonaban por el restaurante. No esperó a que hablara. Ella habló primero. No soy quien recuerdas, dijo con voz firme, pero con un matiz de emoción. He hecho mi parte. He pagado mis deudas y he seguido adelante. Si estás aquí para arreglar las cosas, has perdido tu oportunidad. El hombre la miró un largo instante, con el rostro indescifrable. Carl observaba cómo se desarrollaba la escena, inmóvil, sin interferir. Alicia se mantenía firme, y Carl no pudo evitar sentir una oleada de orgullo por ella. Ya no era la mujer asustada y abatida que había sido hacía apenas unos meses. Se mantenía firme en su verdad. El hombre asintió lentamente, su mirada se suavizó. Nunca quise hacerte daño, Alicia, dijo en voz baja. Solo intentaba hacer mi trabajo. Pero ahora lo entiendo. No se trataba solo de la misión. Nunca vi lo que llevabas. La mirada de Alicia se endureció por un momento, pero no apartó la mirada. Ya no importa. Lo hecho, hecho está. Hubo una larga y pesada pausa frente al hombre, con los hombros hundidos. No puedo cambiar el pasado, pero espero que encuentres la paz. Alicia asintió una vez, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Por un instante, Carl vio todo lo que ella había cargado, todo lo que había encerrado en la silenciosa vulnerabilidad de esa lágrima. Pero no era tristeza lo que llenaba sus ojos. Era una silenciosa aceptación, una sensación de liberación. Lo estoy encontrando, susurró. El hombre se fue sin decir una palabra más, y cuando la puerta se cerró tras él, Alicia respiró hondo, relajando los hombros por primera vez en lo que parecía una vida entera. Carl se acercó a ella, dándole un momento para recomponerse. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Carl. Dijo en voz baja.
Alicia no respondió de inmediato, pero no hizo falta. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese intercambio tácito, Carl supo que había dado uno de los pasos más difíciles de su camino, y que no había salido de él, sino de su propio corazón. Esa noche, mientras Carl estaba sentado en su sitio habitual tomando un sorbo de café, se dio cuenta de que Alicia ya había empezado a sanar. La tormenta de afuera no era nada comparada con la tormenta que había superado en su interior, pero era más fuerte gracias a ella. Y a medida que la lluvia comenzaba a amainar, Carl sintió una profunda y silenciosa satisfacción. Alicia ya no se escondía en las sombras de su pasado. Lo había enfrentado de frente, y al hacerlo, había comenzado a recuperar su vida. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. La tormenta había pasado, pero la calma que la siguió se sentía diferente. Una especie de paz que solo llega después de una larga y ardua lucha. Alicia estaba de pie junto al mostrador, limpiando la misma mancha por tercera vez, con la mente claramente en otra parte. Carl la observaba desde el otro lado de la sala. La calidez del restaurante ahora igualaba la recién descubierta calidez en su espíritu. Había pasado una semana desde el enfrentamiento con el soldado de su pasado. Los días siguientes fueron tranquilos, pero Carl podía sentir la diferencia en el aire. Alicia había empezado a compartir más de sí misma, pequeños detalles sobre su tiempo en la 173ª División Aerotransportada, momentos de su vida antes de las cicatrices. Ya no hablaba tanto de los días oscuros. En cambio, se centraba en las cosas que la habían rescatado del abismo, los momentos sencillos y tranquilos que llenaban su corazón de paz. Carl podía ver la sanación en sus ojos, aunque no estuviera lista para reconocerla por completo. Pero había algo más que Alicia aún cargaba, un sentimiento de culpa. No se había perdonado a sí misma por las cosas que había perdido, las vidas que se habían perdido bajo su cuidado. Y Carl sabía que una parte de ella siempre lucharía con eso, sin importar cuánto tiempo pasara. Pero también sabía que ya no intentaba escapar de su pasado. Estaba de pie junto a él, aceptándolo como parte de su historia, pero sin dejar que la definiera. Una tarde, después de una hora de almuerzo particularmente ajetreada, Carl se sentó en su lugar habitual. El restaurante estaba más tranquilo ahora, con solo unos pocos clientes dispersos disfrutando de su café. Observó a Alicia mientras se movía detrás del mostrador. El ritmo familiar de su trabajo reconfortaba en su simplicidad. Ya no solo servía comida, también se servía a sí misma. Estaba empezando a recuperar partes de sí misma que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse, proyectando un suave resplandor sobre el restaurante, Alicia finalmente se giró hacia Carl, con una sonrisa iluminando su rostro. Era diferente a la sonrisa que le había dedicado antes, más cálida, más genuina. Ya no solo intentaba ser fuerte por los demás. Se permitía ser fuerte por sí misma. Empiezo a creer lo que dijiste, dijo en voz baja, con voz firme pero llena de emoción. Quizás no tenga que cargar con todo sola. Carla sintió, con el corazón lleno. Nadie debería tener que hacerlo. Las palabras flotaban en el aire entre ellos. Simples pero profundas. No se trataba solo de perdón ni de sanación. Se trataba de la conexión que se había forjado entre ellos. Dos personas que habían visto lo peor de la vida, pero habían decidido seguir adelante juntas. Alicia se apartó del mostrador y se acercó a la mesa de Carl. Por primera vez, se sentó frente a él, con una taza de café llena en las manos. Tomó un sorbo y lo miró con un destello de algo que él no había visto antes en ella. Esperanza. He estado pensando en algo, dijo en voz baja. Quizás sea hora de seguir adelante, de dejar atrás lo que pasó en Cunner. De dejar de culparme por las cosas. No pude controlarlo. Carl la miró a los ojos, su voz llena de calidez. Llevas mucho tiempo cargando con eso, Alicia. No es fácil dejarlo, pero ya has pasado por lo más difícil. Lo has reconocido, lo has enfrentado.
El resto vendrá con el tiempo. Volvió a sonreír, esta vez con una serena sensación de paz. Tal vez ya lo había hecho. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Alicia no parecía agobiada por su pasado. La mujer que tenía delante era alguien que había pasado por el fuego, pero había aprendido a resurgir de las cenizas. No era perfecta, y su viaje no había terminado, pero Carl sabía que estaba en camino a la sanación. Cuando Carl se levantó para irse esa noche, le dirigió a Alicia una mirada larga y significativa. No era la misma persona que había entrado en ese restaurante hacía tantos meses. Era más fuerte, más valiente y estaba más en paz consigo misma que antes. «Cuídate, Alicia», dijo Carl con voz suave pero firme. Ella asintió, con los ojos llenos de una tranquila confianza. «Lo haré, Carl. Gracias por todo». Carl sonrió y se giró hacia la puerta, pero al salir, se detuvo un momento para mirar el restaurante. La lluvia había parado y las calles brillaban bajo la suave luz de las farolas. Alicia estaba de pie junto al mostrador, con los hombros relajados y la mirada dulce mientras lo veía irse. Fue un momento de certeza, de cierre, pero también de esperanza. Sabía que ella estaría bien. Y al alejarse, Carl sintió una profunda satisfacción. La había ayudado, no arreglándola, sino dándole el espacio para sanar a su manera. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta al video, comenta con tu opinión y suscríbete para leer más historias conmovedoras. La historia estaba completa, no solo para Carl o Alicia, sino para todos los que alguna vez habían llevado una carga, para todos los que alguna vez habían luchado por perdonarse a sí mismos. Porque al final, la sanación no se trataba de olvidar el pasado. Se trataba de aprender a vivir con él y encontrar la paz en el camino.